Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con el teórico de cadera. Bueno, como indica acá, como dice acá Panchi, la articulación de la cadera es la articulación más próxima del miembro inferior. Sabemos que tiene 3 grados de libertad, ¿no? Que pasa por, realiza flexión y extensión, pasa por el plano sapital, eje transversal, eh, luego realiza la abducción y aducción, en el plano frontal, eje anteroposterior, y después las rotaciones lateral o externa, interna o medial, en el plano horizontal y el eje longitudinal. Si comparamos la articulación de la cadera con, ya que sabemos que es una anartrosis, que es una artrosis por una libertad, y si la comparamos con la anartrosis de la escápula con el húmero, la glenohumeral, vemos que la glenohumeral es una articulación más inestable, pero cuanto más inestable es, más movilidad va a tener. En cambio, la articulación de la cadera es, eh, pierde en movilidad, pero gana en estabilidad. Además, recordemos que debe soportar todo el peso del cuerpo, ¿no? O sea, bueno, el peso del tronco, de la cabeza y del inferior. O sea, es una articulación con mayor coaptación, pues vamos a ver, mayor coaptación, mayor estabilidad, y entonces, por lo tanto, va a poseer menos movilidad y menos amplitud de movimiento. Acá comienza hablando de las amplitudes de movimiento y vemos en estos dibujitos que acá el dibujito está realizando una flexión de cadera y vemos que esto, la figura 2 y 3 corresponde a una flexión activa. Cuando tenemos la rodilla extendida, vemos que alcanza los 90 grados con rodilla extendida. Y con rodilla flexionada, alcanza los 120 grados. Y después, vemos acá que en una flexión pasiva, se está ayudando por una fuerza externa, vemos que con rodilla extendida sobrepasa los 120 grados, acá en la figura 4, y en la figura 5 vemos que alcanza los 145 grados, con rodillas flexionadas. Recordemos que nosotros siempre, por lo general, siempre se pide los grados de movilidad activa, eh, la activa, ¿no? No la pasiva. Y después muestra acá que si yo flexiono ambas articulaciones de la cadera, ya puede contactar la cara anterior del muslo con la parte anterior del tronco y va a ver que la lordosis lumbar como que se borra, ¿no? Se rectifica la lordosis lumbar. Esto permitiendo, ¿no? Pues, como dije recién, que pueda contactarse la cara anterior del muslo con bueno, acá va a mostrar los movimientos de extensión. También primero comienza con la extensión activa. Eh, alcanza los 20 grados de extensión con rodilla extendida. Con rodilla flexionada alcanza los 10 grados. Y esto se debe a que, si nosotros recordamos, los isquiotibiales son extensores de cadera y flexores de rodilla. Entonces, son biarticulares, ¿no? Entonces, yo durante este movimiento que vemos en la figura 8,
estaría solicitando esos músculos en las dos articulaciones. O sea, estaría involucrando la extensión de cadera y la flexión de rodilla. Entonces, por eso es que llego a menos amplitud de movimiento durante la extensión. En cambio, en la figura 7, como vemos que llega a 20 grados, es porque yo estoy solicitando el músculo, estos isquiotibiales y isquiosurales, lo estoy solicitando solamente durante la extensión de cadera, solamente, ¿no? Bueno, en ambos casos podemos ver que también llegan a mayor amplitud porque hay una pronunciada lordosis lumbar, hay un aumento de la lordosis lumbar. Bueno, hasta ahora ustedes lo que tienen que ir haciendo es solamente anotando los grados de amplitud, como dijimos, el tipo y el género de la articulación, los planos y los ejes por los que pasa, que eso es lo que les va a servir para completar el cuadro en el práctico. Y después acá vemos que ya la figura 9 se está ayudando a una fuerza externa, es una extensión pasiva, porque está apoyando el pie en el piso, ¿no? Y esto le permite, con rodilla extendida, llegar también nuevamente a 20 grados, y ayudándose también la fuerza externa con rodillas flexionadas, puede llegar hasta 30 grados. Acá muestra que, bueno, está involucrando también otros movimientos. Vamos a ver sobre la reducción. En la figura 13, cada cadera tiene una amplitud de 45 grados, entonces en su totalidad llega a los 90, teniendo en cuenta eh, cada cadera. Pero uno tendría que decir que la amplitud de movimiento durante la abducción es de 45 grados por cadera. En este movimiento encontramos un tope óseo que está dado por la ceja cotiloidea con el cuello del fémur. Tope óseo, que en los otros movimientos hasta ahora no teníamos. Después acá vemos estos dibujitos que quizás, porque todo esto siempre nosotros lo nombramos en una persona en condiciones normales, pero con el entrenamiento no podría alcanzar mayores amplitudes, y como vemos acá, llega a una amplitud mayor gracias a que al entrenamiento, y que también hay una leve flexión, eh, o sea, hay una flexión y una aducción también acompañada en este caso. Acá vemos el movimiento de aducción, que no encontramos una aducción pura porque sería que el muslo se acercaría a la línea media impactando contra el otro muslo, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, en este caso, de una aducción relativa, porque parte de una deducción hacia, ¿ven? Acá primero miro estas líneas donde estoy marcando, primero parte de una abducción y se dirige a una aducción. Entonces, se le puede decir aducción relativa. Y después, en estos casos, es una aducción acompañada de una extensión, y en este caso es una aducción acompañada de una flexión, que en ambos casos tiene una amplitud de 30 grados. En la figura 21, si realizo una inclinación de la pelvis, en una cadera estaría realizando una aducción, en esta cadera, de este lado, estaría realizando una aducción, y en la otra cadera una abducción, con inclinación de la pelvis. Y después en la figura 23 vemos que cuando uno se encuentra en la posición de sentado, hay una flexión de cadera acompañada de una aducción y una rotación externa. Entonces eso, si pierde los ligamentos,
estos ligamentos se encuentran más extendidos, entonces puede llegar a una mayor amplitud. Pero bueno, nosotros lo que siempre vemos es estas figuritas acá, ¿no? Lo que nos meten en los cuadros. Acá vemos la rotación longitudinal, que la forma de evaluar, la forma correcta de evaluar la rotación, siempre es conveniente con rodilla en flexión, para evitar errores. Aunque, si tenemos la rodilla totalmente extendida, se va a dirigir la punta del pie hacia afuera, entre la rotación externa, la punta del pie hacia medial, eh, en la rotación medial. Bueno, acá vemos en decúbito ventral, vemos que el pie se dirige hacia la línea media, y eso sería una rotación externa con una amplitud de 60 grados, y cuando la punta del pie se dirige hacia el lateral, sería una rotación interna con una amplitud de 30 grados. Y acá lo mismo, las mismas amplitudes, aunque se podría entender que en estas figuritas está en una flexión de cadera, entonces se podría llegar a una mayor amplitud debido a la distensión del ligamento. Y acá vemos la figurita de que está realizando en ambas caderas una rotación externa más que una flexión, que es la posición más aconsejable, por ejemplo, para los, eh, los niños chiquitos, ¿no? Aconsejar siempre que se sienten en esta posición, que es como la posición de yoga o la posición de loto, eh, para provocar, forzar una rotación externa, ¿no? Bueno, acá habla del movimiento de circunvolución. Sabemos que el movimiento de circunvolución no es un movimiento puro, sino que es la sumatoria de la, la movilidad de esa articulación, que lo pueden realizar aquellas articulaciones que pasen por al menos dos planos y dos ejes. Que como esta es una artrosis, pasa por tres planos y tres ejes. Bueno, acá vemos la orientación de la cabeza del fémur, que primero vemos que es casi una esfera completa, a diferencia de el húmero, la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera. En este caso son dos tercios de esfera, casi una esfera completa, ¿no? Y hacia dónde está orientada, vemos que es hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro. Si nosotros pasamos una línea recta por acá, que sería el eje del cuello del fémur, y pasamos una línea recta por, la borro de esta línea, una línea recta, que sería, que estoy queriendo marcar el eje del cuello del fémur. Y paso una línea recta por acá, que marcaría el eje de la diáfisis del fémur. Voy a formar acá un ángulo de 125 grados. Eso es el ángulo de inclinación del fémur. El ángulo de inclinación formado por el eje del cuello del fémur con el eje de la diáfisis del fémur. Ángulo de inclinación. Y después tengo acá este,
que es el ángulo de declinación, que si yo paso una línea recta por el plano, eh, por el plano frontal y una línea recta por la dirección que tiene el cuello del fémur, que va hacia anterior, eso se llama ángulo de declinación, que es dado de lo esperado, lo normal, es que sea entre 10 y 30 grados. Vemos que este ángulo es abierto hacia adentro y hacia adelante. Este ángulo también se lo puede llamar ángulo de anteversión o ángulo de declinación. O sea, paso una línea por el plano frontal y una línea siguiendo la dirección del cuello del fémur. Ángulo de declinación. ¿Listo? Bueno, después respecto a la cavidad cotiloidea, está por acá. Bueno, acá vemos la cavidad cotiloidea, lo acerco un poquito más. Vemos que tiene esta partecita que vemos acá, verde, es la ceja cotiloidea, que es la parte donde realmente contacta con la cabeza del fémur, la parte real articular. Y después, esta partecita que se ve de vuelta amarillo, es el trasfondo cotiloideo, que es como más, es en realidad es el punto en donde vieron que los coxales surgen de la unión de tres huesos, del ilion por arriba, del pubis por hacia adelante y atrás, hacia adelante y abajo, y los isquios en esta parte de acá, hacia abajo y exterior. Entonces el punto de fusión de estos tres huesos es acá, en el fondo el trasfondo cotiloideo. Que esa parte en realidad no tiene contacto con la cabeza del fémur. Y después vemos acá esta cavidad cotiloidea en la parte de abajo ahí que vemos, no se continúa, está interrumpida. Eso se llama escotadura iliopúbica, que eso, si nos ponemos a pensar, va a permitir a que, esta es la cavidad cotiloidea, ¿no? Y esta es la cabeza del fémur. Si yo tengo esto que está continuado abajo también, no me permitiría llegar a tanta aducción, ¿no? Y después esto que vemos acá, esto azul, que estaría ubicado acá, es el rodete cotiloideo, o también se llama, no me acuerdo, pero rodete cotiloideo. Esa superficie va a permitir que la cavidad cotiloidea sea más profunda para poder alojar mejor la cabeza del fémur, ¿no? Es una cadera, es una articulación la más, con mayor coaptación de todo el cuerpo. Bueno, acá muestra un poquitito de la arquitectura de la pelvis y del fémur, y vemos que estas líneas son líneas de fuerza, líneas donde donde el punto donde recae todo el peso del cuerpo, eh, recae sobre el sacro y los coxales, ¿no? Pero estas líneas siguen líneas de fuerza, se llaman trabéculas,
eh, se llama bien sistema de trabéculas, que siguen esta dirección que vemos que pasa por la parte más superior de la cabeza del fémur, la parte acá inferior de la cabeza del fémur, siguen por el cuello del fémur y después se van hacia la diáfisis, y acá vemos estas azules que arrancan de la diáfisis y van hacia el trocánter mayor. Son haces siguiendo líneas de fuerza. Que si nos acordamos esto con el hueso esponjoso que poseen los huesos cortos, y la parte superior e inferior de los huesos largos, siguen siempre líneas de fuerza. Y estas líneas, si vemos acá, sería el hueso más fuerte en la cabeza del fémur, en el trocánter mayor, en esta parte acá de la diáfisis, pero el punto por donde no hay entrecruzamiento de trabéculas es acá, en el cuello del fémur. Entonces, en este punto es donde las personas de tercera edad, donde quizás haya una osteoporosis avanzada, se puede producir donde se produce la fractura en realidad. Donde si hubo fractura de cadera, bueno, es acá, en este punto. Eh, Vemos acá donde se produce la fractura. Sabemos que la osteoporosis va desapareciendo todas estas trabéculas. Bueno, acá vemos el ligamento de la cabeza del fémur, que es un ligamento intracapsular que se encuentra dentro de la cápsula, vemos que se encuentra dentro de la articulación y se inserta en la cabeza del fémur, acá se llama ligamento redondo con la vieja nomenclatura, y con la nueva nomenclatura, ligamento de la cabeza del fémur. Bueno, nada, se inserta acá en la cabeza del fémur y se va a dirigir hacia, como vemos acá en esta partecita, hacia ese trasfondo acetabular que recién habíamos dicho. Este ligamento va a envolver, a cubrir la arteria que se va a encargar de irrigar a la cabeza del fémur. Y, y este ligamento se tensa durante la aducción. Es un límite de la aducción. Acá está la arteria que vemos, que hay inervación en la cabeza del fémur. Bueno, sabemos que tiene cápsula articular, acá vemos el manguito, el rodete acetabular, labrum, ahí está. Rodete acetabular o labrum, es esa estructura que vemos que poseen aquellas articulaciones que son enartróficas. Bueno, acá está representando en realidad la cápsula articular. Acá vemos los ligamentos, tenemos ilio femoral, cubo femoral e isquio femoral, que se llaman como, tiene un nombre fácil, ¿no? Porque van desde el nombre de las partes del coxal, ilio, isquio y pubis, y después finalizan en femoral, ¿no? Son tres, dos se encuentran en la parte anterior, y hay uno, que es el cubo femoral, que se encuentra, el isquio femoral, que es el que se encuentra en la parte posterior. Entonces, por ahí, al saber esto, que hay dos que se encuentran en la parte anterior y uno en la parte posterior, ya por ahí eso nos da información de saber en qué movimientos se tensan cada uno, qué límites, y durante qué movimientos van a ser limitantes. Acá muestra que se encuentran enrollados sobre la articulación debido a cuando pasamos de la cuadripedia a la bipedestación. Bueno, acá dice que como en la flexión, durante la flexión,
son límites durante la flexión se encuentran, eh, se distienden y durante la extensión se tensan los tres. O sea, no, de vuelta. Durante la extensión se tensa el iliofemoral y el pubofemoral y durante la, esos dos nomás. Y durante la flexión se distienden todos. Durante la rotación externa se tensan los tres, durante la rotación interna se tensa solamente el isquiofemoral. Acá estaría mostrando rotación externa con la flechita roja, que se tensan los tres, y acá, durante la rotación interna, que se tensaría solamente el isquiofemoral. Durante la abducción, el pubo femoral, que es el que se encuentra más por debajo. Durante la aducción, el iliofemoral y el ligamento de la cabeza del fémur. Acá habla un poquito de la estabilidad de la cadera y dice que la estabilidad está dada por los músculos que tienen aquella dirección transversal, como por ahí podemos pensar el, el piramidal, que está representado por el 1, el obturador externo, que estaría representado por el 2, y acá este sería un 3, que estaría representando al glúteo mediano y glúteo menor. Entonces esos músculos que tienen una dirección más transversal serían coaptadores transversales, se aproximarían más la cabeza del fémur a la cavidad cotiloidea. Y después, el número 4 representaría a los músculos aductores, que serían más bien que si priorizan, si tienen más fuerza estos músculos, serían más bien, tenderían a eh, luxar la cabeza del fémur, ¿no? Hacia acá, hacia arriba. ¿No? Como muestra esta flechita acá roja, que luxaría la cabeza del fémur. También otros que son también coaptadores transversales son todos los pelvitrocanterios, que todos tienen una dirección transversal. Y después acá muestra los músculos flexores, la articulación de la cadera, y acá tenemos, por ejemplo, el pectíneo, el aductor largo, el aductor corto, el psoas ilíaco, el recto femoral, como flexores de cadera. Acá tenemos los extensores, tenemos los isquiosurales, sería el bíceps femoral, el semitendinoso, semiunglanoso, el aductor mayor, el glúteo, como extensor, ¿no? El glúteo mayor, y podemos también pensar en el glúteo mediano, glúteo menor. También son accesorios de la extensión, tienen un componente de extensión, asimismo que también la flexión. Pueden participar durante la flexión y durante la extensión. Debido a que tanto el glúteo menor como el glúteo mediano se insertan acá, en el trocánter mayor. Entonces vemos que envuelve
sus fibras, envuelve el trocánter mayor, entonces por eso es que como que las fibras más anteriores pueden realizar flexión y las fibras más posteriores pueden realizar extensión. Acá tenemos los abductores, acá tenemos la cabeza, el trocánter mayor, este sería el glúteo menor, acá sería el tensor de la fascia lata, acá sería el glúteo mayor también. Y después acá vemos que esto se le llama deltoide glúteo, porque estaría compuesto por el tensor de la fascia lata, esta parte más anterior. El tensor de la fascia lata sabemos que es una parte, esta parte chiquitita es parte muscular, y después todo lo demás es tendón, que es también llamado la cintilla tendinal, que finaliza en el cóndilo lateral de la tibia y también en el borde lateral de, de la rótula. Esta cintilla también se inserta las fibras más superiores del glúteo mayor, acá como vemos, este correspondería al glúteo mayor, la porción más superior, más superficiales de este músculo, se inserta en cresta ilíaca, la parte posterior, y cresta sacra. Entonces, este músculo, o sea, el deltoide glúteo, la función que va a tener es de ser estabilizadores de la articulación de la cadera eh, por fuera, por el lateral, son estabilizadores. Acá vemos el equilibrio transversal de la pelvis, y acá muestra que esta flecha que vemos acá corresponde al tensor de la fascia lata, ¿no? Que dijimos que va desde la espina ilíaca anterior a este punto de acá, hasta, como dijimos, cara lateral o superficie lateral del cóndilo lateral de la tibia y borde lateral de la rótula, y después acá estaría representando estas flechas azules al glúteo menor y mediano. Entonces muestra que, a ver, en esta primera figura, en las 137, vemos que cuando nosotros nos encontramos en bipedestación, con el apoyo de ambos pies en el piso, el equilibrio de la pelvis está dado por, como dijimos, los aductores y por los abductores, que en este caso sería, la flechazo sería el glúteo menor y glúteo mediano. Ahora, si hay un desequilibrio de la pelvis, dado por que hay estos aductores de un lado prioriza la fuerza, vemos que esa pelvis está desplazada hacia un lado, como vemos que la flechita muestra acá, ¿no? Se desplaza hacia un lado, bueno, no se pone en equilibrio, ¿no? Debido a la fuerza de los aductores. Ahora, cuando nosotros comprobamos de que estos músculos eh, no se encuentran debilitados, el glúteo menor y el glúteo mediano, es porque si nosotros nos apoyamos en un solo pie, apoyo unilateral, y va a actuar el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano y el glúteo menor, para evitar que la pelvis mantenga la horizontalidad, no caiga, como muestra acá. Tendríamos que, o sea, estos puntitos de acá, lo voy a mostrar, así, este sería representado por la altura de las espinas ilíacas antero-superiores, ¿no? Que tendrá que coincidir esta horizontal con la alineación también de los hombros. Ahora, si se encuentran debilitados el tensor de la fascia lata, el glúteo menor y el glúteo mediano, eh, la pelvis va a caer hacia un lado.
Y también el autor lo compara a una palanca de equilibrio que estaría dado acá. La articulación de la cadera sería el punto de apoyo. Articulación de la cadera, el pulcro, punto de apoyo. De acá hasta acá sería el brazo de potencia. Brazo de potencia. Y acá estaría la potencia que estaría dada por los músculos, glúteo menor y glúteo mediano, la fuerza que realizan para evitar que esta parte de acá, que estaría dada por todo el peso del tronco, el miembro superior, que recae sobre este punto para evitar que eso caiga, ¿no? Entonces, bueno, palanca de primer género, una palanca de equilibrio. Bueno, acá vemos cómo cae la pelvis. Acá está la comparación de la palanca de equilibrio. Bueno, acá está mostrando los músculos aductores. Tenemos, obviamente, aductor mayor, aductor largo, aductor corto. Tenemos el glúteo mayor, sus fibras más inferiores, tienen un componente de aducción. Tenemos el cuadrado rural, también. Y, y nada más. Los músculos rotadores. Acá los muestro. A ver. Los rotadores externos van a ser todos los pelvitrocanterios. Y también tenemos esto, resumen, que lo tienen subido al aula. Es lo mismo que el Kapanji, pero nomás que está un poquito más resumido, con cada punto clave que ustedes tienen que estudiar. Y acá tenemos los músculos extensores, los del glúteo, los aductores, aductores, y bueno, nada más. Hasta ahí nomás. Más que eso. No te- Sí, como priorizar, bueno, cuáles son los músculos que motores en cada acción articular. Bueno, nada, nos estamos viendo durante la semana, en los prácticos. Hasta luego.